Bueno, aquí estamos cerrando la semana en Uno más Uno con un invitado de lujo. Seguimos conversando con el ingeniero Guillermo Carán. En la primera parte agotamos con él la lectura económica de la coyuntura, pero ahora hay que hablar de política. Y antes de la pausa, mi compañero Adalberto Grullón le preguntaba un poco la reorganización política partidaria después de las elecciones. Y si es cierto que esto implicaría ya la desaparición de partidos como el Reformista, el PRD, inclusive el mismo PLD, ingeniero. Sí, sí, yo creo que esa es una de las reformas pendientes, en la reforma del sistema político y electoral, sobre todo que la Constitución de la República establece obligaciones para los partidos y establece facultades reglamentarias constitucionales a la Junta Central Electoral. Sin embargo, a pesar de que todo ha salido bien, de que en 24 horas ya todo está volviendo a la normalidad, no podemos dejar de reconocer que el proceso electoral pasado tuvo algunas dificultades, o muchas dificultades, comenzando con el nivel tan alto de abstención. Aunque hay quienes dicen que la abstención tan elevada se debe a que se ha incorporado en los cálculos los dominicanos en el exterior, que ahí la abstención es mayor, porque incluso en algunos sitios ni siquiera hay posibilidad de voto, pero como quiera fue una abstención importante. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque los partidos y los candidatos no estimularon, no convencieron, no entusiasmaron a sus seguidores, o porque el propio sistema electoral se le veían como algunas dificultades, por ejemplo, el tema de la comercialización del voto, que cada día toma más cuerpo el fomento del voto omiso, no se compra para que votes a favor de, sino para que no vayas a votar. El tema de las campañas electorales alrededor de los recintos, el tema del manejo de recursos, porque si se compran votos es porque se tiene dinero y ese dinero finalmente proviene de los contribuyentes, viene del Estado. La cantidad enorme de partidos que hace que obliga a la Junta Central Electoral a imprimir boletas muy comprimidas. Yo mismo me equivoqué al momento de votar por la senaduría. Voté por el candidato que quería, pero me equivoqué en cuál casilla, porque todo, y eso soy yo, que fui claro, y que fui incluso el primero en la mesa, que fui determinado con un esquema claro y un propósito claro de lo que yo esperaba en estas elecciones, que gracias a Dios se dio. Pero, y lo que tienen duda, y pero usted no estaba apostando, y los que no manejan lápiz y papel, los que tienen problemas visuales. Claro. Entonces yo creo que todo eso hay que obligar a los partidos a que se ciñan a lo que dice la Constitución, que entre otras cosas deben promover el voto, estimular el interés nacional y no seguir con esta parafernalia que se estimula. Y el tema de los recursos, esto se ha convertido en un negocio. 33 partidos políticos concurrieron y hay partidos que desde hace tiempo, desde que se formaron, nunca han participado con candidatos propios, sino aliados, y tienen una tajada presupuestaria y gritan, y a veces son los que más gritan y más protestan y están en las redes. Entonces yo creo que el sistema electoral debemos aprovechar que tenemos un nuevo ambiente y rediseñarlo. Y en cuanto a los partidos, para mí está claro, vamos a tener un escenario a corto plazo dominado por el PRM y la Fuerza del Pueblo. Y ojalá, no sé, pero entiendo a veces que el PLD está... me hace recordar la versión de Jesucristo Superestrella, la interpretación de Judas, bueno, que es la misma que Juan Bosch, de que Jesús quería que que Judas lo vendiera, y Judas en la versión de Jesucristo Superestrella, bueno, si tú estás cavando tu propia destrucción, yo no puedo hacer más nada. El PLD aparentemente está en ese camino del PLD y el PRD, porque en la historia electoral dominicana, los que se desploman no vuelven a levantar cabeza. Decía un amigo social cristiano en los tiempos cuando nosotros debatíamos
en los años 60, 70, las posiciones, sostenía una tesis muy interesante que se está confirmando. En República Dominicana no se queman las personas, no se queman los líderes, se queman las organizaciones, los partidos. Por eso tú ves que una persona que fue dirigente importante de repente resurge, pero las organizaciones no. Eso parece, eso es una tesis del ingeniero Alberto Guzmán, ingeniero mocano, intelectual, que murió muy joven, y lo he recordado mucho en estos tiempos. Entonces fíjate cómo Leonel Fernández, que uno con las votaciones pasadas la actitud, uno podía pensar, bueno, ya Leonel Fernández está quemado, ¿no? Ya no, y podemos pensar algo más lejos, su ex líder. Claro. Balaguer, en el 80, cuando Balaguer sale del poder en el 82. En el 78. En el 78. Que bajó por la escalera solo. Solo, y que después él confiesa que está ciego. Sí. Que está ciego y casi no podía caminar, tenía problemas. Fafa Tavera usó una frase que caló en el país, todo el mundo creía que esa era. Cadáver político. Que era un cadáver político, no Exacto. volvía jamás. Ya no embromen con Balaguer, Ya, otra cosa. enterremos. Y Balaguer volvió Triunfante. triunfante. Mira. Y lo tuvimos. Sí, yo Ahora, yo diría que todavía ahora, en estas mismas elecciones, por ejemplo, el propio Abinader llegó a decir que él iba a hacer que él iba a administrar la cosa pública como Balaguer, cuando se reunió con los... Todavía es un referente, todo el mundo aplaude la reforma fiscal de los 92, que no provocó ningún daño. ¿Esa era su reforma fiscal? ¿Será la suya? Sí, ojalá y sea. Ingeniero, pero vamos a ver del tema de los partidos. Hay muchos partidos y siempre se están creando, a veces desaparecen. Pero ¿qué es lo que ha impedido que en la República Dominicana surja un nuevo partido? Porque en realidad lo que hemos tenido es reciclaje, desde la muerte de Trujillo para acá. El Partido Reformista, el PRD, luego surge el PLD en el 70, en el 73, pero el PLD surge saliéndose del PRD. Y prácticamente del PRD, porque se fueron todos los líderes con Juan Bosch en ese entonces. Pero crear una alternativa con propuestas propias, con membresía propia, ha resultado imposible. Sí, y muchos intentos. Yo creo que el liderazgo político. ¿Qué es lo que pasa con el liderazgo político nacional, primero, ha sido víctima del abandono de las ideologías, que como quiera que sea, las ideologías inspiran programas, inspiran comportamientos éticos, inspiran originalidades. Principios filosóficos. Sí, principios filosóficos. Y además del abandono, que es un signo de los tiempos, porque lo que está dominando ahora es la tecnocracia, la informática, no los valores, no los principios filosóficos. Pero además se ha visto arrastrado por la rutina, por la parafinaria política, el propio PLD. Tú recuerdas cuando nació el PLD, que incluso en las manifestaciones recogían la basura, que en alcancías recogían fondos. Sin embargo, se dejó vencer del espejismo político con el dinero y yo diría que si hubo corrupción en el partido, en los gobiernos reformistas, fue una corrupción de colmado, de pulpería, pero la corrupción en el PLD fue una mega corrupción de supermercados y almacenes. Entonces, se ha dejado arrastrar. Pero Leonel no estaba vinculado a eso. ¿Perdón? Leonel no estaba vinculado a eso. Bueno, yo recuerdo una declaración, el término megacorrupción fue utilizado por mí en una rueda de prensa del partido en el gobierno de Leonel, que Leonel exaltaba mucho los megaproyectos. Entonces, megaproyecto, megacorrupción. Una megacorrupción. Sí, fue. Y por supuesto caen vencidos. Por el sistema tradicional de partido y se necesita mucha fortaleza para no caer en las tentaciones y eso es lo que a mi juicio ha impedido
que surjan originalidades, propuestas ¿Y heroicas. usted teme de que Leonel vuelva a ser presidente de la República? Que si temo, Que Leonel Fernández vuelva. yo no Tiene creo, posibilidad de volver. no creo que está en su mente, e incluso ayer comentaba y recordaba una frase del gobernante español político José María Aznar, que decía cuando se creó el Partido Popular en España, que nunca conseguía ganar, siempre estaba en tercer o cuarto lugar. Decía, bueno, que al Partido Popular le faltaba ganas y garras de gobernar. Es una frase que a mí me ha impresionado mucho. Yo nunca le vi, en este proceso tampoco, a Leonel Fernández, ganas y garras de gobernar. Bueno, eso es lo que hay. Guillermo Carán, muchísimas gracias Sí. por habernos acompañado en el día de hoy. A ustedes, damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Como ven, se acabó el tiempo y se acabó la semana. Será el lunes cuando estaremos aquí de nuevo con otra entrega de su programa Uno Más Uno. Y antes de despedir ya formalmente, Sí. unos segunditos para una payola sentimental, porque en el día de hoy estamos de Él ahí, cumpleaños él mi ahí. madre. Esa es la madre de Milicen. Doña Juana Moreno, que hay que decirlo, sintoniza este programa desde que se fundó. Yo recuerdo yo chiquitita, de 5 y 4 años, viendo Uno Más Uno, porque mami siempre ha sido televidente. Pues de Uno Más Uno. mil felicitaciones y gracias también. Muchísimas gracias por esa fidelidad con el programa. Que lo pase bien. Gracias. Y a Milice que se cante. Bueno, me toca, no sean simples palabras. me toca cumpleaños y me toca Día de las Madres, ustedes se Y imaginarán. por ese parto hay que darle las gracias. Claro. Ay, gracias. Bueno, pues hasta el lunes, buen fin de semana y felicidades también a las madres dominicanas. Hasta entonces.